para empezar, doctor, ¿por qué los delitos de corrupción corrupción de funcionarios? ¿Por qué se ha interesado tanto? Porque fíjense, los actos de corrupción, ustedes lo saben mejor que yo, pues, ¿qué es un acto de corrupción? Es el uso doloso de las funciones o del patrimonio del Estado, fíjense, para beneficio personal. ¿De quién? Del funcionario o servidor público, de su familia y de sus allegados. Por los actos de corrupción, el sujeto público, es decir, el funcionario o servidor público, deja de lado los altos intereses del Estado. ¿Cuál es? Buscar el bien común. Y, por supuesto, antepone sus apetitos personales, sus preferencias personales. Y, por supuesto, cuando eso sucede, se pone en cuestionamiento la existencia misma del Estado. Por eso empecé por ahí, poniendo como ejemplo, un ejemplo nada más, del Consejo Nacional de la Magistratura, que ya no existe más, ni existirá. Ahora están creando otra institución. Fíjense, ¿cuáles son las consecuencias de los actos de corrupción? También socava en forma gradual el Estado constitucional de derecho. Acuérdense el año 1990. En 1990 había muchos actos de corrupción, fíjense, pero como decía Roy Frey, no se procesaban. Muchos actos de corrupción. Y por ahí aparece el caudillo, por ahí apareció el expresidente, que ya he dicho no va a decir su nombre, y por supuesto con el nombre de que va a luchar contra los actos de corrupción, cerró el Congreso, cerró el Poder Judicial, fíjense. Y por supuesto el pueblo quiere que se luche contra la corrupción, quiere que no haya corrupción. Y no solamente en el año 90, esto en el 2017, 2018, ahora lo seguimos evidenciando, que la población, fíjense, cuando le convocan contra la corrupción, sale a marchar, porque no quiere que haya acto de corrupción. Y por supuesto ustedes dirán, bueno, ahí viene el caudillo y cierra el Congreso, cierran las instituciones y con eso se acaba la corrupción. Es peor. Fíjense, ese gobierno, por supuesto, y a raíz de ese gobierno renunció el expresidente en el extranjero y se descubrieron miles de actos de corrupción. Y eso sí hay que agradecerle que propició que le demos importancia a estos delitos. Fíjense. Provoca también una grave indiferencia de la ciudadanía hacia las instituciones públicas. Por supuesto, fíjense, eso se lo estamos viendo ahora. Que cierren el Congreso, reclaman. Que cierren el Poder Judicial. Nos tienen a todos los jueces que somos corruptos. Fíjense. ¿Eso qué significa? Que se impone pues una política de indiferencia, de no querer las instituciones públicas que por supuesto deben funcionar, porque no hay otra forma de que exista un Estado democrático de derecho. Pone en peligro la sostenibilidad del modelo económico del Estado, por supuesto, los actos de corrupción ahora descubiertos que ha cometido la empresa Odebrecht, la empresa transnacional Odebrecht, fíjense, ha puesto en jaque al modelo económico del Estado, porque como hay mucho dinero sucio, como luego vamos a ver, ahí se materializa el delito de lavado de activos, y por supuesto el delito de lavado de activos lesiona en forma flagrante el sistema económico del país. Y por supuesto, y luego también vamos a volver a lo mismo, que la corrupción genera pobreza económica. Por supuesto, si se llevan 35 millones de dólares el funcionario servidor público, ya no hay dinero para atender las necesidades básicas de la población más necesitada del Perú. Pero lo más terrible es que genera pobreza ética, ya nadie cree en las instituciones. Todo se compra, todo se vende, por supuesto. Contra eso tenemos que estar en contra los hombres y mujeres de derecho. Fíjense, para reflexionar, los estados que toleran y justifican los actos de corrupción pública y privada, por supuesto, aquí vamos a hablar sobre la corrupción pública, pero también la corrupción privada, y felizmente se ha tipificado también la corrupción privada. Fíjense, no lo sancionan, si los estados no sancionan los actos de corrupción, son éticamente inviables, Fíjense, y aquí vamos a ver,
cómo es que los actos de corrupción, y esto está de moda, todo el mundo lo viene diciendo, los más entendidos en actos de corrupción, desde los especialistas de las Naciones Unidas, vienen hablando que los actos de corrupción afectan, lesionan los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables de los países. Fíjense, los delitos de corrupción afectan directamente los derechos humanos de las personas. Por supuesto. Oiga, doctor, ¿cómo? Al robarle el funcionario público, al Estado su patrimonio, el Estado, por supuesto, no puede atender las necesidades básicas de la población. No puede poner postas médicas y, por supuesto, la gente se muere por una mínima enfermedad. No puede hacer carreteras para acercar a los pueblos. No puede hacer servicios de alcantarillado o agua y desagüe. Fíjense. Oye, ¿y por qué? ¿Cómo que no puede hacer? Y por supuesto la población más necesitada reclama, sale en marcha el Estado, que le pongan agua y desagüe. Y por supuesto el Estado responde que no hay dinero. Por supuesto, ¿qué dinero va a haber? Si por ahí alguno ya se lo llevó. 35 millones, 20 millones de dólares. Estoy hablando de casos que están siendo objeto de investigación. Y por supuesto, si el Estado no puede atender a las poblaciones más necesitadas, esas personas, los peruanos más necesitados, pues se ven vulnerados en sus derechos elementales de tener los servicios básicos, fíjense. Y por supuesto, y esto también no nos han contado y todavía no tenemos que leer libros para ver, oye, eso sucederá, no. Los actos de corrupción en el Perú, fíjense, son realizados por medio del crimen organizado. Y el crimen organizado, ya hemos dado una charla el año pasado, es el crimen como empresa. Se organizan como empresa para robarle al Estado, Y por supuesto, esas conductas son más reprochables penalmente. Fíjense, las aspiraciones de la criminalidad organizada, las aspiraciones del crimen como empresa. Primero, infiltrar la economía del país por medio de diversos delitos patrimoniales, pero especialmente por el delito de lavado de activos. Segundo, infiltrarse a la administración pública por medio de la corrupción. Fíjense, pero lo que es peor, buscando que se imponga una política de tolerancia a los actos de corrupción. Hace un momento invoqué lo que dice, no voy a decir el nombre también de un fiscal supremo que dice, esa organización de los cuellos blancos es un invento, nunca existió. Por ejemplo, si eso se generaliza, esa es una política de tolerancia con los actos de corrupción. Otro, un expresidente, no voy a decir su nombre también, que señala, ¿cómo van a estar persiguiendo por ahí a un juez supremo que apenas estaba fanfarroneando? Dice, fíjense. ¿Eso qué es? Que quieren imponer una política de tolerancia con los actos de corrupción. Otros señalan, ¿por qué va a invertir el Estado tanto dinero en los sistemas anticorrupción cuando hay otros temas más importantes? Fíjense, ¿cuál es el mensaje? Que no se sancionen los actos de corrupción, que se los tolere. Fíjense, y esa es la aspiración, no es gratuita, no es aislada, es una aspiración del crimen como empresa. Y por supuesto, otra aspiración es infiltrarse en el sistema penitenciario para deslegitimarlo. Y por supuesto, esto no vayan a pensar que en el Perú nada más ocurre los actos de corrupción, ya ustedes lo saben, leen bastante, ven noticias, esto es un problema mundial, es un problema mundial, al punto que las Naciones Unidas, fíjense, tiene la Convención contra la Corrupción desde el año 2005. Fíjense, las Naciones Unidas incluso etiqueta a los problemas de corrupción como un flagelo mundial. Fíjense lo que dice en su preámbulo, y para que ustedes también entiendan que hay ONGs en el Perú que están denunciando actos de corrupción, y fíjense, y nosotros nos preguntamos, ¿y con respaldo de quién? Y fíjense, las Naciones Unidas, esta convención les da el respaldo, les da el amparo jurídico. Fíjense qué nos dice en su preámbulo nada más. La prevención y control de la corrupción es responsabilidad de todos los estados y en consecuencia estos deben cooperar entre sí con el apoyo, fíjense, y la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector público. ¿Quiénes? La sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, las famosas ONG, fíjense, y las organizaciones de base comunitaria. ¿Para qué?
para que los esfuerzos sean eficaces contra este flagelo mundial. Fíjense lo que dice las Naciones Unidas. Entonces, los actos de corrupción son de todo, ocurren en todos los países, ¿ah? Y más con esto de la empresa Odebrecht, pues ya sabemos que esta empresa transnacional ha corrompido, y no a cualquier funcionario, a los más altos funcionarios de los países en donde ha trabajado. Fíjense, y por supuesto, para ir ya aterrizando, vamos a ver cómo es que, y con eso empecé también, que estos delitos de corrupción de funcionarios que están previstos en nuestro Código Penal, por supuesto, no cualquiera puede ser autor. Según la fórmula legislativa, según el tipo penal, según el artículo del Código Penal, solamente puede ser autor de peculado el funcionario servidor público. Autor de colusión, el funcionario servidor público. De malversación de fondos, el funcionario servidor público. Fíjense, y así puedo citar. Y hay que decir, la mayoría de delitos funcionariales son delitos especiales. Esto es, para ser autor se necesita que sea funcionario o servidor público, el valga la redundancia, autor del acto corrupto. Y digo la mayoría de delitos contra la administración pública porque también en este campo del derecho penal encontramos también delitos comunes. Por ejemplo, el delito de tráfico de influencias, que está en el rubro de delitos contra la administración pública, es un delito común. ¿Por qué? Porque ahí es la fórmula que dice, el qué, invocando influencias. Fíjense. Entonces, cuando habla de el qué, cualquiera puede ser autor. Algunos cohechos también son delitos comunes. Entonces, por eso aquí con propiedad hay que decir que la mayoría de delitos funcionariales son delitos especiales. No podemos decir todos, fíjense. Y por supuesto, como dije al inicio también, aparte de los delitos especiales, tenemos los delitos que yo denomino especialísimos. ¿Cuáles son esos? Que no es suficiente para ser autor, ser funcionario o servidor público. El tipo penal, es decir, la norma penal, exige algo adicional. ¿Cuál es ese algo adicional? La relación funcional que debe tener ese funcionario o servidor público con el objeto del delito. Fíjense. Y entonces, aquí también la pregunta del millón, y donde se generan múltiples errores, ¿eh? Doctor, para saber quién es funcionario o servidor público, ¿a qué ley hay que recurrir? ¿A la Constitución? ¿A la ley laboral? ¿A la ley administrativa? No, señores, para el campo penal la Constitución queda corta, la ley laboral queda cortísima. Entonces, doctor, ¿qué tenemos que hacer para saber quién es autor y quién es cómplice? Simple, recurrir nada más al artículo 425 del Código Penal. El artículo 425. Y no, ¿por qué no, doctora, la Constitución? Fíjense, le voy a leer brevemente el artículo 40 de la Constitución, que todos lo tenemos. Si nosotros aplicáramos este artículo 40 de la Constitución para saber quién es funcionario o servidor público, por supuesto, mucha gente no podría ser procesada por peculado. Muchos funcionarios no podrían ser procesados por colusión. Oye, doctor, ¿y por qué? Fíjense lo que dice la Constitución. La ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. ¿Qué dicen? No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. Fíjense. Es decir, para el artículo 40 no serían funcionarios o servidores públicos los que desempeñan cargo político, es decir, los congresistas. Los trabajadores de la empresa, los gerentes, por ejemplo, de una empresa de economía mixta. Y por supuesto, esto ha sido objeto de jurisprudencia. Felizmente la Corte Suprema sí ha entendido bien. Aquí yo cito una jurisprudencia del año 98, de un caso de Loreto, en donde la Corte Suprema señaló bien que el artículo 40 de la Constitución solamente sirve para efectos laborales, no para efectos penales. Oiga, doctor, ¿y por qué no para efectos penales? Porque para efectos penales tenemos el 425 del Código Penal. Y en el 425 tenemos ahí, fíjense, el inciso 3, y lo voy a leer porque esto es importante, acordarnos siempre.
para saber quién es funcionario o servidor público para efectos de la ley penal, así hay que ponerlo, para efectos de la ley penal. Fíjense, será funcionario o servidor público todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza, fíjense, puede ser privado o público, con entidades u organismos del Estado y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos. Aquí ya no interesa cuál es la relación laboral, qué tipo de contrato tiene, privado o público. No, basta que se verifique que trabaja al interior de una institución pública y recibe por supuesto su remuneración por medio del Banco de la Nación o por Multired para inferir que es funcionario o servidor público. Fíjense. Y por supuesto, otra pregunta en el millón y donde hay muchas confusiones. ¿Desde cuándo un ciudadano peruano es funcionario o servidor público para la ley penal? ¿Será desde que juramenta? ¿Será desde que recibe el cargo o asume el cargo? No, señores. Para esto ya las Naciones Unidas, pero mucho antes de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra la Corrupción ya había determinado. Fíjense, y este concepto de funcionario público, por supuesto, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción lo ha recogido. Fíjense qué dice. Para esta convención se considera funcionario público toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado, fíjense, u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo. Fíjense, ¿desde cuándo será entonces? Desde que es elegido, desde que es nombrado. No cuando juramenta, cuidado, no cuando asume el cargo. Y por supuesto, este concepto amplio no es que solamente las Naciones Unidas lo prescribe, también tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción, firmada, suscrita por el Perú en el año 1997, que tiene ese concepto amplio de funcionario público. Y por supuesto, doctor, esas leyes son aplicables a nuestro Perú, esas convenciones, por supuesto, si aplicamos el artículo 55 de la Constitución, tenemos que concluir que esas convenciones son ley interna. Pero por supuesto, el tiempo me va a ganar porque incluso les contaría cómo es que se dio esta ley 30.124, pero no hay tiempo. Fíjense, aparte de las convenciones, en el Perú tenemos la ley 30.124 de diciembre del 2013, que modificó el artículo 425 y recogió este concepto amplio de funcionario o servidor público. Y ahí modificó el inciso 6 del 425 y fíjense que dispuso. Se prevé que son funcionarios o servidores públicos los designados, elegidos o proclamados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades. Fíjense, ¿dónde está eso que tiene que juramentar? ¿Dónde está eso que tiene que asumir el cargo? Fíjense un caso, el primer caso de Vladivideo, para que ustedes me entiendan qué les quiero decir. El primer caso es a consecuencia del primer Vladivideo, donde se ve allí a Montesinos con un congresista, Curi Bumachar, donde Montesinos le entrega dinero para que Curi Bumachar se pase a su partido político. Y por supuesto, se le procesa, la policía, fíjense, utilizando bastante sentido común, hace la investigación y hace su famoso atestado y concluye que Montesinos y Curi Bumachar serían autores de peculado. Y por supuesto lo derivan al fiscal de la Nación. Era un congresista, el fiscal de la Nación, en esa época el joven tenía que ver si acusa o no acusa. Y por supuesto antes de acusar tenía que escuchar a los abogados. Y ahí siempre los acusados por acto de corrupción siempre tienen buenos abogados. Y aquí deben haber varios buenos abogados. Y por supuesto el buen abogado va ante el fiscal de la Nación y alega, oiga señor, ¿cómo a mi patrocinado Curi Bumachar le va a procesar por peculado? Si él al tiempo de los hechos no era funcionario o servidor público.
Porque recordará, señor fiscal, le decía que, si bien es cierto, mi patrocinado fue elegido en abril, todavía iba a juramentar en julio, el 28 de julio, porque eso es a costumbre si no lo perdemos en el Perú. Y los hechos que se veía, donde se veía a su patrocinado recibiendo dinero, había ocurrido en mayo. Es decir, todavía no había juramentado. Y entonces el buen abogado le alega pues ante el fiscal de la Nación diciendo que su patrocinado todavía no era funcionario o servidor público porque no había juramentado, no había asumido el cargo. ¿Qué creen que hizo el ex fiscal de la Nación? Archivó el caso. Archivó, efectivamente, aplicando el artículo 40 de la Constitución. Este señor todavía no ha juramentado, no ha asumido el cargo, por lo tanto es imposible que haya cometido el delito de peculado. Y fíjense, como Dios es grande, siempre yo recuerdo con mis alumnos, en el año 2000, porque estos hechos ocurrieron en el año 2000 el expresidente de la República se va al extranjero y renuncia. Y por supuesto se elige nueva fiscal de la Nación. Y por supuesto la población, fíjense, los medios de comunicación seguían insistiendo, ¿cómo Curi Bumachar, que se ve en el video recibiendo dinero, incluso el aceptado que sí ha recibido el dinero, va a quedar sin sanción, va a quedar en la impunidad? Y por supuesto los medios de comunicación decían, ya todo está arreglado, ya Perú, estos fiscales nadie lo cambia. ¿No? Y por supuesto, cuando se nombra la nueva fiscal de la Nación, la doctora Nelly Calderón Navarro, lo primero que hizo es nombrar a un buen asesor jurídico. Y por supuesto, la tarea de ese asesor jurídico era determinar si Curi Bumachar, al tiempo que cometió los hechos, ya era funcionario servidor público. Cuenta ese funcionario que eso lo supo al día siguiente nada más. Pero como para hacerlo larga, ya un mes se tomó para decirle a la fiscal de la Nación, señora, este señor es funcionario servidor público. Y por supuesto la doctora Nelly Calderón habrá abierto los ojos y ha dicho, ¿y por qué? Sencillo, por la Convención Interamericana contra la Corrupción, firmada en 1997 por el Perú, que recogía el concepto amplio de funcionario servidor público, es decir, donde decía, es funcionario servidor público, como acabamos de repasar, desde que es elegido, desde que es designado. Y Curi Bumachar ya ha sido elegido en abril, el hecho lo ha cometido en mayo, es funcionario servidor público. Y por supuesto la doctora Nelly Calderón Navarro acusó, se ha procesado ese caso, ya se ha sentenciado, al final lo sentenciaron a 8 años, ya ha cumplido su pena Curi Bumachar y ese precedente, fíjense, ha quedado inamovible. Y por supuesto fueron al Tribunal Constitucional también, al Tribunal Constitucional a cuestionar por habeas corpus. También el Tribunal Constitucional dijo que sí, efectivamente cogiendo estos conceptos de la Convención contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, por supuesto es funcionario público. Fíjense, entonces esto hay que tenerlo claro, ya para el efecto de la ley penal, ya el abogado, bueno, puede alegar y de repente por ahí encuentra un juez descuidado, un fiscal descuidado, pero la mayoría de jueces y fiscales ya estamos alerta, eso no es argumento ya para archivar. Tenemos que utilizar este concepto amplio de funcionario o servidor público. Bueno, y doctor, ¿y cuándo vamos a llegar a la autoría y participación? Y aquí llegamos, aquí llegamos. Fíjense, entonces, aquí, fíjense, en nuestro Código Penal, ustedes van y repasan autoría y participación y encontramos solamente 3 artículos, el artículo 23, 24 y 25, que regula la autoría y participación. Y por supuesto, ustedes leen y van a los libros de Derecho Penal, parte general sobre autoría y participación, y van y leen que está de moda o es una teoría de bastante actualidad, la famosa teoría del dominio del hecho. Sistematizada, no voy a decir creada, sino sistematizada por el maestro Claude Roxin, alemán, un dogmático penal vivo todavía. Podemos todavía darnos la dicha de poner en Google y poner Roxin y salen ahí sus últimas conferencias. Es decir, no es necesario todavía ir a Alemania para conocer y escuchar las teorías de Klaus Roxin. Y fíjense, según esta teoría del dominio del hecho, que sirve, y eso sí nos sirve una barbaridad a los jueces, fiscales y abogados para saber quién es autor y quién es cómplice, pero solamente para los delitos comunes. El homicidio, las violaciones, el tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos. Y la teoría del dominio del hecho nos sirve una barbaridad. Fíjense qué dice, así vamos a repasar en forma breve, a ver qué dice esta teoría.
para que ustedes se den cuenta fácilmente si es factible aplicarlo para los delitos funcionariales. Fíjense, según esta teoría, es autor aquel que realiza por propia mano o por medio de otro todos los elementos objetivos y subjetivos del delito de que se trate. Es decir, es autor aquel que tiene el dominio del hecho, de ahí el nombre de esa teoría. O otros dicen, es autor aquel que tiene las riendas del acontecimiento delictivo. Fíjense. Y por supuesto, en la teoría del dominio del hecho se acepta, se admite la coautoría y se han hecho libros y tesis sobre la coautoría. Es coautor aquel que comete conjuntamente con otro el delito, fíjense. Y por supuesto ya la Corte Suprema ha establecido que debe concurrir 3 requisitos para verificar si estamos ante una coautoría, pero siempre desde la perspectiva de la teoría del dominio del hecho. Decisión común, aporte esencial y tomar parte, fíjense, en la fase ejecutiva del delito. ¿Qué más acepta la teoría del dominio del hecho? La participación, acepta la participación primaria y secundaria. Acepta también la instigación, incluso en nuestro Código Penal tenemos el artículo 24, el artículo 24 donde se regula esta institución. ¿Cuándo se da la instigación? Cuando el agente dolosamente determina a otro a cometer un delito. Es decir, el otro estaba tranquilo, ni se imaginaba, ni pensaba cometer un homicidio, pero alguien viene y le dice, señor, ¿quiere ganar $50,000? Sí, dice, ¿a quién hay que matar? A Juan. De ahí recién nace la voluntad criminal, fíjense. Entonces, ¿por qué ha nacido la voluntad criminal? Porque otro le ha instigado. Fíjense. Y entonces, según así, a grandes rasgos nada más, porque no hay mucho tiempo, según esta teoría, fíjense, es autor aquel que tiene la rienda del acontecimiento delictivo y cómplice aquel que le ayuda, que colabora con él. Si aplicamos esta teoría en los delitos funcionariales, a ver, fíjense, ¿cómo responderíamos a estas preguntas? A ver, para hacer un ejercicio rápido. Fíjense, ¿qué calidad tendrá el particular que con su propia mano, un extraño, uno que no trabaja para la administración pública, que con su propia mano sustrae los fondos públicos contando con la complicidad del funcionario? Según la teoría del dominio del hecho, ¿qué será? Es extraño. Autor, porque tiene las riendas del acontecimiento. ¿Y el funcionario? Cómplice. Fíjense. Otro, ¿qué calidad tendrán los particulares que participan junto a un funcionario público en la sustracción del patrimonio del Estado? Fíjense. Según la teoría del dominio del hecho, coautor. Coautor. Otra pregunta, ¿qué calidad tendrá el funcionario o servidor público que ayuda al particular en la sustracción de los fondos públicos? Cómplice. Según la teoría del dominio del hecho, será cómplice. Y fíjense, ya hablando de colusión, ¿qué calidad tendrá el particular que se colude con el funcionario para defraudar al Estado? Según la teoría del dominio del hecho, será coautor. Será coautor. ¿No es que están cometiendo conjuntamente la defraudación al Estado? La cuestión es, ¿será razonable y correcto decir que un extraño a la administración pública puede ser autor del delito de peculado? ¿Puede ser autor del delito de colusión? Me van a decir, por supuesto, por ahí no. Y por supuesto la pregunta es, ¿quién se opone? ¿Quién se opone? ¿Ramiro Salinas? ¿Quién se opone? ¿La teoría de infracción de deber de Roxin? No. Nosotros no nos oponemos, nosotros quisiéramos para facilitar. Yo como juez, por ejemplo, para facilitarme las cosas diría que sí, así es. Pero no se puede. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad se opone, se resiente, no quiere, cierra todas sus puertas, dice, imposible. ¿Cómo es eso el principio de legalidad? Porque en las fórmulas legislativas, como por ejemplo el 387, se regula, se establece que solamente habrá peculado si el funcionario o servidor público sustrae el fondo público o utiliza en su beneficio el fondo público. Fíjense. Entonces, por el principio de legalidad, un extraño que viene y se lleva el fondo público con ayuda del funcionario, no puede ser autor. ¿Y entonces, doctor? ¿Qué es? Y entonces, por supuesto, la conclusión es que la teoría del dominio del hecho no sirve
no es que lo diga yo, ya esto es mayoritario, no sirve para saber quién es autor y quién es cómplice en los delitos funcionariales, en la mayoría de delitos funcionariales que tienen la calidad, como ya dije, de especiales y otros de especialísimos. No sirve. Por más, pero doctor, si yo he hecho una tesis sobre el dominio del hecho, ¿cómo no va a servir? No sirve, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad, que sustenta, ustedes saben mejor que yo, al derecho penal, no lo permite, no lo quiere. Y entonces, doctor, ¿qué hacemos? Y por supuesto, esta teoría del dominio del hecho fue sistematizada y se ha hecho bastante propaganda por el profesor Claudio Roxin. Y seguramente, no he estado ahí, pero ni me han contado, pero me imagino que cuando la sustentó en la Universidad de Bonn, le preguntaron, oiga, maestro, sí, pues, su teoría del dominio del hecho, sí es factible para los delitos comunes, pero para los delitos especiales, ¿qué creen que habrá dicho Roxin? No se preocupen, muchachos, aquí tienen mi otra teoría, aquí tienen mi otra teoría. Y por supuesto, fíjense, lo etiquetó como teoría de los delitos de infracción de deber. Y fíjense, las dos teorías fueron sistematizadas al mismo tiempo por Claudio Roxin en 1963 y todavía en un libro, este libro está traducido al español, y yo lo recomendaría leerlo, leerlo. Autoría y dominio del hecho en el derecho penal, de 1963. Allí hay un gran capítulo de la teoría del dominio del hecho y por supuesto, sabiendo el maestro que lo iban a cuestionar, iban a decir que no sirve para los delitos funcionariales, hay otro capítulo sobre la teoría de infracción de deber. Y fíjense, ustedes dirán, ¿y esa teoría es muy difícil? No, sino que los dogmáticos lo hacen difícil, lo hacen difícil. Es sencilla, fíjense, ¿qué dice esta teoría? Pero desde la perspectiva de Roxin, no de Jacobs, porque Jacobs también tiene su teoría de delitos de infracción de deber, pero con otro contenido, es otra perspectiva. También el profesor Bert Schunemann también se ha dedicado a este campo y él ya no habla de delitos de infracción de deber, sino de delitos especiales de garantes, con otro contenido. Fíjense, aquí el tiempo no nos va a alcanzar porque y me comprometo a dar otra conferencia para hablar sobre Jacobs y Schunemann, que tienen otra perspectiva, pero que lamentablemente algunos descuidados, no de esta sala, sino de los que no vienen a las conferencias, aplican la teoría de la infracción del deber de Jacobs. Y por supuesto las conclusiones son distintas, diferentes, y por supuesto yo siempre digo, genera impunidad. Fíjense, entonces, por ejemplo, el doctor Willenstein, que bueno, aunque se entere, que felizmente ya no está en la Corte Suprema, cogía mucho, se basaba mucho en Jacobs, y por supuesto sus resoluciones que dio antes que se jubile, pues es lamentable. Yo siempre lo tomo como ejemplo, pero para demostrar que está mal, que eso no puede suceder en el país, donde queremos materializar una justicia penal razonable y predecible. Fíjense, pero lo vamos a dejar a Jacobs y a Schunemann para otra oportunidad, si no, nos vamos a dedicar a ver qué dice Roxin en su teoría. Pero por supuesto, aquí sustento la teoría de Roxin, pero modificada. No es que voy a seguir a pie juntillas lo que dice el maestro, no, siempre tenemos que ver que de otros teóricos también se puede sacar algunos aspectos que sirven para consolidar la teoría de infracción de deber. Fíjense, según esta teoría, ¿quién es autor? ¿Quién es autor? Autor es aquel que comete el delito de que se trate, por ejemplo, el delito de peculado, el delito de colusión, infringiendo un deber especial de carácter penal. Esto de carácter penal, por ejemplo, ya se ha superado, porque al inicio Roxin decía un deber de carácter extrapenal. Eso felizmente ha sido modificado, incluso el mismo Roxin lo ha cambiado. Es el deber de carácter penal. Y por supuesto, y partícipe o cómplice es aquel que también participa en la comisión del delito. Pero fíjense, no es autor, ¿por qué? Porque no tiene el deber especial de carácter penal. Oiga, autor, ¿y por qué no tiene el deber especial de carácter penal? Porque no trabaja para el Estado. O también en los delitos especialísimos, trabajando para el Estado, no tienen la relación funcional que exige el tipo penal, que exige la fórmula legislativa.
Entonces, fíjense, autor es aquel que participa en la comisión del delito infringiendo un deber especial de carácter penal. Y cómplice, aquel que también participa en la comisión del delito, pero sin infringir deber especial alguno. Oiga, doctor, ¿y por qué no infringe deber especial alguno? Porque no lo tiene. No lo tiene. No trabaja para el Estado. O, trabajando para el Estado, no tiene la relación funcional que exige la norma penal. Fíjense. Aquí, en esta teoría, no importa el dominio del hecho, no importa quién dominó el hecho. Aquí es irrelevante el dominio del hecho. La figura central del evento delictivo en el que intervienen varias personas será quien lesione el deber de carácter penal. Y de esa forma contribuye, por supuesto, al resultado por acción u omisión. Fíjense, lo que importa aquí es la infracción del deber. Y esta teoría, por supuesto, no sé a ustedes, pero a mí me sirve una barbaridad. Me sirve una barbaridad para resolver los casos penales en forma plausible, en forma razonable. No es que tengamos la verdad, no es que sea la verdad lo que estamos diciendo, sino que es razonable. Se acerca al principio de justicia, nos ayuda a los fiscales, jueces a hacer justicia, es decir, hacer nuestra labor. A los buenos abogados también a ganar casos, por supuesto. Fíjense, entonces con estas teorías, con estos conceptos, fíjense, volvemos a las preguntas. Volvemos a las preguntas, fíjense cómo contestamos. Y por supuesto aquí ya el principio de legalidad no se resiente, el principio de legalidad ya sonríe. Fíjense, entonces a las preguntas, ¿qué calidad tendrá el particular que con su propia mano sustrae los fondos públicos contando con la colaboración del funcionario público? Según la teoría de infracción de deber, cómplice. ¿Cómo, doctor? Pero si él ha dominado. Sí, pues es irrelevante el dominio del hecho. Él se ha llevado el dinero, se ha cometido el peculado, pero solamente es cómplice porque no ha infringido deber especial alguno. Doctor, ¿y ese funcionario que le ayudó, ese funcionario encargado de administrar el fondo público que le ayudó al extraño? Autor. Doctor, ¿por qué si solo le ayudó? Aquí es irrelevante el dominio del hecho, ¿eh? Aquí lo más importante es, participó también en la sustracción, ayudando, pongamos así, pero infringiendo su deber especial de carácter penal. ¿Qué deber especial? Deber de no lesionar el patrimonio del Estado. Esos deberes que se constituyen en bienes jurídicos protegidos. Principio de no lesionar el patrimonio del Estado. Fíjense. Y entonces la siguiente pregunta, ¿qué calidad tendrían los particulares que participan junto a un funcionario público en la sustracción del fondo público? Y hemos dicho, si aplicamos la teoría de dominio del hecho, coautor. Pero si aplicamos la teoría de infracción de deber desde la perspectiva de Roxin, cómplice. ¿Cómo va a ser cómplice, doctor, si los dos, uno se llevó $500,000 y el otro $500,000 y los dos han salido por la puerta al mismo tiempo? Cómplice nada más. Oye, ¿por qué? Porque efectivamente ha participado en el peculado, pero no ha infringido deber especial alguno, porque no lo tiene, no trabaja para el Estado, no tiene el deber de custodiar. En cambio, el funcionario sí. Es autor. ¿Por qué es autor? Porque ha participado en la comisión del delito con un plus. ¿Cuál es el plus? Infringiendo un deber especial de carácter penal. ¿Cuál es ese deber especial que se convierte al final en bien jurídico protegido? El principio de no lesionar el patrimonio del Estado, que lo tenemos todos los funcionarios públicos. Y otra pregunta, ¿qué calidad tendrá el funcionario o servidor público que ayuda al particular en la sustracción de los fondos públicos? Autor. Aquí es irrelevante ¿cuál fue su colaboración? Lo más importante es que propició la comisión del delito, por lo tanto ha infringido su deber especial de carácter penal. Y por supuesto, en el delito de colusión, ¿qué calidad tendrá el particular que se colude con el funcionario público para defraudar al Estado? Ahí sí hemos avanzado una barbaridad, porque ya todos sabemos que es cómplice. Es cómplice. ¿Y por qué es cómplice, doctor? Si es un delito de encuentro, todavía algunos me cuestionan, es un delito de encuentro. Sin la participación del particular no hubiese sido posible la comisión del delito. Sí, pues, pero es cómplice nada más. ¿Por qué? Porque ha cometido el delito de colusión, por supuesto, pero sin infringir su deber especial. En cambio, el funcionario ha cometido también el delito, infringiendo su deber especial. Fíjense la diferencia entre autor y cómplice, nada más es quién infringe su deber especial de carácter penal. Uno lo infringe, es autor, y el otro no lo infringe porque no lo tiene, simplemente cómplice nada más. Fíjense. Y entonces, yo no sé, pero creo que es más razonable sostener esta teoría. Fíjense. Y por supuesto, doctor, un funcionario público ha ordenado a
a un particular que él se lleve el dinero. Él solito se lleva el dinero. El funcionario solamente ha estado en su escritorio y le ha dicho a tal hora, en tales circunstancias, la tesorería está con la puerta abierta. No, el tesorero se va a almorzar y se demora. Todo su personal también sale a almorzar. Y yo he verificado que la puerta siempre queda abierta. Así que vas a ir a esa hora y te llevas el 1.000.000 de soles y luego, por supuesto, me entregas. Y por supuesto, ¿qué será? Si aplicamos la teoría del dominio del hecho, ¿qué habrá ahí? ¿Qué habrá? Autoría mediata. Dicen, el funcionario ha actuado por medio de otro, entonces ahí, aplicando nuestro Código Penal, es autor mediato. Pero eso es desde el punto de vista de la teoría del dominio del hecho. Cuando aplicamos la teoría de infracción de deber, insisto, desde la perspectiva de Roxin, aun cuando el maestro inicialmente alegó que había autoría mediata, luego, después, ya no podemos aceptar esa posición o esa postura. ¿Por qué? Porque si el funcionario ordena que un particular u otro funcionario se lleve el dinero, este funcionario está actuando como autor directo. Oiga, doctor, ¿por qué como autor directo? Porque al ordenar y el otro está cometiendo delito, se está contribuyendo a la comisión del delito. Lo más importante, infringiendo su deber especial de carácter penal y personal, fíjense. Entonces, por eso se dice que no se hace, en esta teoría de infracción del deber no se acepta la autoría mediata, porque así el otro vaya a cometer el delito, ese funcionario que ha dispuesto, ha ordenado o así ha planificado, ya está infringiendo su deber especial de carácter penal, fíjense. Entonces, no hay autoría mediata. Y por supuesto aquí también sustentamos, y esto es genial, la teoría de infracción de deber desde la perspectiva de Roxin, insisto, porque un ponente trajimos el año pasado, de alemán y todo, nos explicó la teoría de infracción del deber y yo creo que cometí un error, le dije, oiga doctor, ¿y desde qué perspectiva nos está explicando esta teoría de infracción del deber? Y no sabía a qué me refería. Y entonces digo, ¿desde la perspectiva de Roxin o de Jacobs? ¿Saben lo que me respondió? ¿Que no es lo mismo? Yo consideraba que era lo mismo, me dijo, ¿qué cosa? Y por supuesto agarré mis cosas y me fui porque me iba a confundir más, No es lo mismo, por eso yo insisto, desde la perspectiva de Roxin, Jacobs tiene otra perspectiva muy diferente, muy diferente. Fíjense, entonces también sustentamos esta teoría de infracción de deber desde la perspectiva de Roxin porque es más razonable. ¿Y por qué es más razonable? Porque sustenta el principio de unidad del título de imputación. ¿Esto qué significa? Que todos los que participan en la comisión de un peculado, por ejemplo, todos responden por ese peculado, ya sea unos como autores, otros como cómplices. Fíjense. Y por supuesto, y lo que se contrapone a esa teoría es la teoría de la ruptura del título de imputación, sustentada por los jacobsianos, que dicen solamente, fíjense, nada más voy a decir eso, ¿qué dicen los jacobsianos? Solamente los delitos funcionariales, por los delitos funcionariales pueden responder los funcionarios o servidores públicos, ya sea como autores o cómplices, dicen. Oiga, doctor Roxin, doctor Jacobs, pero ha participado un extraño, uno que no trabaja para el Estado. Ese señor no puede responder por ese delito. A ese señor habrá que atribuirle un delito paralelo. Por ejemplo, si se ha cometido un peculado y él ha participado en ese peculado, en la sustracción, habrá que verificar en el Código Penal a ver qué delito común le podemos atribuir a ese particular. Ahí, por supuesto, por ahí encontramos apropiación ilícita, o por ahí encontramos hurto de dinero. Fíjense. Entonces, rompe el título de imputación y con los problemas que eso genera. Felizmente, y eso ha sido una discusión permanente en la dogmática y en la jurisprudencia. Felizmente ya esta discusión, fíjense, recién hace 2 años, el 2017 terminó, aun cuando algunos se oponen, no quieren entender. Por el decreto legislativo 1351 de enero del 2007 se modificó el artículo 25 del Código Penal y fíjense en la última parte que ha dispuesto en forma
textual. El cómplice siempre responde referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran en él. ¿Qué nos está diciendo? La unidad del título de imputación. Los cómplices, así no tengan la calidad de funcionarios, servidores públicos, sean extraños, pero que han participado en la comisión del delito de peculado, el delito de colusión, el delito de malversación de fondos, responden por ese delito, pero claro, como cómplices. Cómplices, y muchos seguro estarán preguntando, ¿cómplice primario o cómplice secundario? Nada, señor, esa diferencia tampoco se hace. Pero esta teoría de la unidad del título de imputación, fíjense, no es nada nueva. En la jurisprudencia de la Corte Suprema, incluso encontramos el Acuerdo Plenario 2 del 2011, firmado por el doctor Willenstein, Es decir, que es sustentada por la unidad del título de imputación. Pero ya del 2011 a años después, parece que se olvidó o sus asesores no le advirtieron, no sé qué pasó ahí. Fíjense, pero aparte del acuerdo plenario del 2011, fíjense qué decía este acuerdo plenario, y es doctrina legal vinculante. Y ahí podemos entrar en la discusión, doctor, pero los acuerdos plenarios no vinculan, son vinculantes. Desde que son emitidos por la Corte Suprema, tenemos que seguirlo los jueces de las otras instancias. Los fiscales también, si quieren ganar casos, por supuesto, pero si quieren perder, se pueden apartar, no hay problema. Fíjense, porque el juez siempre va a aplicar esta doctrina legal vinculante. ¿Y eso por qué, doctor? ¿Y por qué solamente porque lo emite la Corte Suprema? Por el principio de autoridad, Ya Manuel Atienza, yo siempre invoco a Manuel Atienza, dice, por el principio de autoridad, lo que diga el Supremo, claro, él habla de España, lo que diga el Supremo, los demás jueces tienen que seguirlo. Lo que diga el Supremo, eso es derecho penal en España, y yo lo digo en el Perú. Lo que diga la Corte Suprema es derecho penal. Por supuesto, hay errores y hay que mejorarlo, pero la idea es que los errores sean lo menos posible. Fíjense, pero aparte de ese acuerdo plenario tenemos otros precedentes donde se decía que la participación del extranjero a título de complicidad en los delitos especiales está dada por el título de la imputación. Fíjense, otro, en el año 2004. Fíjense, otro, no hay coautoría también aquí en la teoría de infracción de deber. Y por supuesto en la universidad muchos me cuestionan, doctor, pero ¿cómo no va a haber coautoría si yo he hecho una tesis sobre ese tema? Sí, pues, pero lo has hecho desde el punto de vista de la teoría del dominio del hecho, y ahí calza perfecto. Incluso está previsto en los códigos penales. Pero en cuestión de la teoría de infracción de deber, no admite la coautoría. Oiga, doctor, ¿y por qué? Y por supuesto, al inicio también Roxin, al inicio estoy hablando del año 1963, también decía que es posible la coautoría, pero años después se ha modificado, y los roxinianos en eso sí han avanzado bastante, que han modificado muchas posturas del maestro, las posturas iniciales. El que dicen, y hasta el mismo Roxin lo reconoce, Bert Schunemann es su discípulo predilecto y lo está superando. Y entonces, por ejemplo, esto de la coautoría, si bien es cierto, Roxin en el libro de 1963 lo sustenta, años después, ahora ya no es posible. Oiga, ¿y por qué no es posible? Porque se han dado cuenta, o nos hemos dado cuenta, que aquí como se trata de infracción de deberes o principios, y los bienes jurídicos se traducen en deberes o principios, fíjense, estos deberes o principios son personales, personalísimos. Los deberes y principios no se pueden compartir. Fíjense, en las instituciones públicas siempre hay el titular del pliego y el tesorero, o el gerente de economía, bueno, tienen diversos nombres. Y por supuesto, los dos tienen el deber de custodiar, el deber de administrar los fondos públicos. Y entonces, pongamos, los dos se han puesto de acuerdo para llevarse 1 millón de soles y se lo llevan. Y cuando vamos a verificar, aplicando la teoría del dominio del hecho, ¿estos señores responderán como coautores o solamente como autores? Y para eso el intérprete va a decir, a ver, vamos a ver, usted, ¿cuál era su función? Administrar. Ya. ¿Y qué hizo? Infringiendo ese deber de administrar, se llevó el dinero. ¿Y usted qué hizo? ¿Cuál es su función? Administrar el dinero. Y infringiendo ese deber de administrar, se llevó el dinero. Fíjense, esos deberes de administrar, o el deber de no lesionar el patrimonio del Estado, es personal de cada funcionario servidor público. Y entonces, si cada funcionario servidor público
participa en la comisión de un delito funcionarial, lo hace a título de autor nada más, no en coautoría, sino de autor nada más. No, doctor, pero se han puesto de acuerdo, nada, eso es irrelevante. Acuérdense, el dominio del hecho no sirve, es irrelevante. Aquí lo importante es si infringió o no infringió el deber. Y si lo infringió, lo hizo a título personal. No puede haber, yo siempre pongo este ejemplo en la universidad, no puede haber que el gerente de economía con el titular del pliego diga, bueno, vamos a poner de acuerdo para infringir este deber de no lesionar el patrimonio del Estado, tú vas a lesionar esta partecita y yo la otra partecita, ¿ya? Es imposible, ni siquiera mentalmente lo podemos representar. Ambos, al llevarse el dinero, están infringiendo su deber especial, personal, de no lesionar el patrimonio del Estado. Fíjense. Y por supuesto, ahí podemos invocar a Sánchez Vera, a los jacobsianos, fíjense, Sánchez Vera, y Carollón, mi amigo, el doctor José Antonio Carollón. Fíjense qué dice él para que ustedes entiendan esto. En el delito de infracción de deber, el deber compete solo a su portador, es decir, es personal, y la infracción del deber no depende de cuánto el actuante domine o organice una situación típica. El obligado especial en el delito de infracción de deber ha nacido para ser autor único o directo, y no coautor, ni autor mediato, mucho menos partícipe. Fíjense. No, doctor, pero ¿y entonces mi libro de dominio, mi libro de autoría y participación que he efectuado? Claro, si lo has hecho haciendo estas aclaraciones está bien, pero si has hecho solamente siguiendo la teoría del dominio del hecho y has tratado de introducirlo a los delitos funcionariales, está totalmente errado, totalmente errado. Fíjense, ya hay precedentes, y no vamos a, por el tiempo, ya no voy a leer los precedentes cuestionables. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema, fíjense, aquí habla de delitos especiales. Y ahora actualmente ya están reconociendo delitos de infracción de deber al peculado, a la colusión, a la malversación de fondos. Pero cuando van a la autoría y participación, siguen hablando de coautores, siguen hablando de complicidad primaria y complicidad secundaria. ¿Eso qué significa? En los delitos de infracción de deber, que son los funcionariales, están aplicando la teoría del dominio del hecho. Mal, eso se tiene que corregir, Y por supuesto, y eso es explicable por el hecho de que recién llevamos 18 años en la interpretación de estos delitos. De aquí un par de años, unos 5 años más, creo que vamos a consolidar, es decir, aplicar la teoría de infracción del deber con todas sus consecuencias. No, pero doctor, no me gusta, ¿no? Entonces, solamente pues aplicará la teoría del dominio del hecho. No hablarás de delitos de infracción de deber, sino hablarás de delitos de dominio o delitos comunes, lo cual es contraproducente, por supuesto. Y por supuesto también, doctor, y la complicidad primaria y secundaria, complicidad única. Fíjense la diferencia entre complicidad primaria y secundaria, y yo siempre lo digo así, es hija de la teoría del dominio del hecho. Ahí nació. Y ahí se explica muy bien, ¿por qué? Porque ahí responde cuál es el aporte del cómplice. Y claro, si el aporte es fundamental, se dice es cómplice primario. Si el aporte es tangencial o excepcional, es cómplice secundario. Fíjense. Todo lo que participa en la comisión del delito junto al que lesiona el deber especial son simplemente cómplices. ¿Por qué? Porque no podemos, el fiscal, difícil, menos los jueces podemos decir, oye, este cómplice le ayudó bastante a infringir su deber de no lesionar el patrimonio del Estado. No podemos decir. Le ayudó nada más y el funcionario infringió su deber especial y punto. No, doctor, pero hay uno que se llevó 1 millón de soles y el otro le ayudó nada más en 100 soles. Ese que le llevó 1 millón será cómplice primario y el que le ayudó a llevar 100 soles, cómplice secundario. No, pues, no. Y ahí es un error que cometemos mucha gente por el hecho de que no sabemos identificar bien cuál es el bien jurídico protegido en los delitos funcionariales. En el delito de peculado, por supuesto, ya les he adelantado, pero siempre en los auditorios yo hago esa pregunta, ¿cuál es el bien jurídico protegido en el delito de peculado? Me responden, así como los alumnos de kinder responden todos, el patrimonio del Estado. Falso, no es el patrimonio del Estado. No, doctor, pero lo dice el doctor Fidel Rojas Vargas, Manuel Abanto, Carollón, sí, pues lo dicen, pero ahí están en un error. No es el patrimonio del Estado. Oiga, doctor, ¿y por qué no? Fíjense, 2 razones. Primero, porque el delito de peculado no está en el rubro de delitos patrimoniales. ¿O sí? De repente yo tengo otro código.
estará al lado del robo, del hurto, estará al lado de la estafa. No, ahí no está. Está, fíjense, en un título que dice delitos contra la administración pública. Entonces el hombre y mujer de derecho de decir, no es el patrimonio del Estado, aquí hay algo más, aquí hay algo más. Estos autores me están tratando de sorprender. Y por supuesto te vas a los delitos contra la administración pública y vas a los libros y verificas, bueno, a los buenos libros verificas cuál será el bien jurídico protegido en el delito de peculado, por decir uno, y encuentras ahí hay dos bienes jurídicos, el general, que es el normal y recto funcionamiento de la administración pública, y el especial, y incluso la Corte Suprema lo ha señalado en un acuerdo plenario, y cada rato lo repite, pero de vez en cuando por ahí sale algún otro que dice es el patrimonio, pero siempre lo ha dicho, el principio de no lesionar el patrimonio del Estado. Fíjense. Y doctor, ¿y en el delito de colusión será el patrimonio, será el contrato? No. En el delito de colusión, ustedes van a la Ley General de Contrataciones y ahí encuentran en el título preliminar 3 principios, el principio de transparencia, el principio de imparcialidad y lo más importante, el principio de trato justo al postor. Cuando un funcionario se colude con un empresario, por supuesto, lesiona esos principios. El principio de imparcialidad lo lesiona. ¿Por qué? Porque como ya se coludió con uno, a los otros los deja de lado. Ya se parcializa con este y a los otros los trata mal. Trato justo al usuario, no le da toda la información, le oculta. ¿Y por qué? Porque ya está coludido con uno. Fíjense. ¿Entienden? Entonces, por eso yo señalo, y con esto voy terminando, que los bienes jurídicos en los delitos funcionariales se representan en deberes o principios. En cambio, en los delitos comunes, el bien jurídico protegido siempre se representa en derechos. Por ejemplo, en homicidio, derecho a la vida. En el robo, derecho al patrimonio. En la usurpación, derecho a la posesión, derecho a la propiedad. Doctor, en el delito de tráfico ilícito de drogas, el derecho a la salud pública. Fíjense, los delitos comunes en derechos. Y en los delitos especiales, especialmente en estos funcionariales, el bien jurídico siempre se representa en deberes o principios. Con esto, colegas, doy por terminada mi participación y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.